Queridos amigos, muy buenas tardes. Siendo las 6:00, iniciamos nuestra sesión del día de hoy, que está a cargo de doña Flor Robles, y la primera oración nos la va a ofrecer Laurita Zapatero. Entonces le vamos a pasar el micrófono a Laurita y les pido el favor que cierren mientras tanto sus micrófonos. Gracias, amado Padre, por disponernos a repasar este documento en el que esperamos entender y comprender por todo lo que ha pasado en la humanidad a fin de llegar a este día en el que sabemos de ti, en el que estamos tan cerca a tu divinidad y aquí veo plasmado todo tu amor hacia nosotros, distinción, ni un erudito, ni un inteligentísimo, sino esta humilde sierva tuya que puede entender no tanto de la información, pero sí tanto de tu amor y de tu bondad, que es inmensa. Te pedimos discernimiento para esta lección y te pedimos por todos los que a través de esta información y de esta grabación podrán saber de ti y podremos compartirte. Amén. 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 Mil gracias, Laurita. Ok, entonces vamos a iniciar el estudio de nuestro documento, el documento 65, que es la supervisión de la evolución. Entonces, doña Florcilla, tienes el micrófono. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludamos. Es un documento sensacional, yo creo que les va a encantar porque además nos muestra lo que ya vimos en los documentos anteriores, pero desde otra perspectiva. Ahora es la supervisión de la evolución y nos narran pequeños detalles los mismos reveladores, los portadores de vida. Entonces iniciamos, la supervisión de la evolución. La vida material básica de la evolución, o sea, la vida anterior a la mente, es formulada por los controladores físicos decanos y el Ministerio de Implantación de Vida que ejercen los 7 espíritus rectores, juntamente con la administración activa de los portadores de vida ordenados. Como resultado de la función coordinada de esta actividad de 3 componentes, se desarrolla la capacidad física del organismo para la mente, mecanismos materiales para la reacción inteligente a los estímulos ambientales externos y después a los estímulos internos, las influencias que se originan en la mente misma del organismo. Existen, pues, 3 niveles distintos de producción de la vida. 1, el dominio físico energético, la producción de la capacidad mental. 2, la administración a la mente por los espíritus ayudantes, con efecto a la capacidad espiritual. 3, el proveer a la mente mortal del espíritu, el que culmina en el otorgamiento de un ajustador del pensamiento. A los controladores físicos les corresponden los niveles no enseñables y mecánicos de la respuesta del organismo al medio ambiente. Los espíritus ayudantes de la mente activan y regulan los tipos de mente adaptables o no mecánicos, o sea, enseñables, aquellos mecanismos de respuesta a los organismos que son capaces de aprender de la experiencia. De la misma manera que los espíritus ayudantes manipulan los potenciales de la mente, los portadores de la vida ejercen considerable pero discreto control sobre los aspectos ambientales de los procesos evolucionarios hasta el mismo momento de la aparición de la voluntad humana. Y esto es la capacidad de conocer a Dios y el poder de optar por adorarlo. El funcionamiento integrado de los portadores de vida, de los controladores físicos y de los espíritus ayudantes condiciona el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados y por lo tanto la evolución en Urantia y en otras partes siempre entraña un propósito y no es nunca fortuito. Quise subrayar esta última línea porque es bien importante saber que lo que tenemos hoy de vida, lo que es nuestro planeta y lo que son todos los planetas, no es algo que surge así de un acto de magia o de algo, una explosión del momento como hemos tenido la idea. No, todo está perfectamente diseñado, todo está perfectamente estructurado y diseñado a manera de que cumpla con un propósito determinado y no es nunca al azar o fortuito. Fascinante.
Esto creo que va a cambiar un poco algunos aspectos de lo que hasta ahora nuestros científicos han desarrollado como una supuesta teoría de un supuesto origen, creo yo. Bien, a sus órdenes, si hay preguntas, dudas, y si no, cedo la palabra. Bueno, toca a mí. ¿Ok? Claudio, adelante, Claudio. 1. Sí, Las funciones de los portadores de vida. Los portadores de vida están dotados de potenciales de metamorfosis de la personalidad, los cuales no poseen sino pocas órdenes de criaturas. Estos hijos del universo local son capaces de funcionar en 3 fases diversas del ser. Suelen desempeñar sus deberes en calidad de hijos de la fase intermedia, siendo esta el estado de su origen. Sin embargo, no es posible que un portador de vida en tal etapa de existencia funcione en los dominios electroquímicos, en cuanto fabricante que convierte las energías físicas y partículas materiales en unidades de existencia viviente. Los portadores de vida pueden funcionar, en efecto, funcionan en los 3 niveles siguientes. 1, el nivel físico de la electroquímica. 2, la fase de existencia cuasi morontial, que es su fase usual. Y 3, el nivel semi-espiritual avanzado. Cuando los portadores de vida aparejan a embarcarse en la implantación de vida, después de haber seleccionado los emplazamientos para tal empresa, convocan a la Comisión de Arcángeles para la transmutación de los portadores de vida. Este grupo consta de 10 órdenes de diversas personalidades que incluye a los controladores físicos y sus asociados, y lo preside el jefe de los arcángeles, quien actúa en esta capacidad por mandato de Gabriel y con permiso de los ancianos de los días. Cuando se disponen los circuitos de forma debida a estos entes, pueden efectuar en los portadores de vida modificaciones que le permitirán funcionar inmediatamente a los niveles físicos de la electroquímica. Después de formularse los modelos de vida y de llevarse debidamente a término las organizaciones materiales, se activan sin tardanza las fuerzas supermateriales implicadas en la propagación de la vida, y entonces ya existe la vida. En ese momento, a los portadores de vida se les restituye inmediatamente a su acostumbrada fase intermedia de existencia de la personalidad, en cuyo estado pueden manipular las unidades vivientes y guiar los organismos en evolución, aun cuando se les despoja de toda capacidad de organizar, crear nuevos modelos de materia viviente. Después de lograr cierto tipo de evolución orgánica y de aparecer el libre albedrío de tipo humano en los organismos superiores que van evolucionando, los portadores de vida han de abandonar el planeta o bien hacer votos de renunciación. Es decir, han de prometer solemnemente abstenerse de todo intento ulterior de influir en el curso de la evolución orgánica. Cuando tales votos son hechos voluntariamente por aquellos portadores de vida que optan por permanecer en el planeta con carácter de asesores futuros a los que se les encomendará el fomento de las criaturas volitivas que acaban de evolucionar, se convoca una comisión de 12 miembros, presidida por el jefe de las estrellas vespertinas, actuando por autoridad del soberano del sistema y con la venia de Gabriel. En el acto se transmutan estos portadores de vida a la tercera fase de la existencia de la personalidad, el nivel semi-espiritual del ser. Vengo funcionando en Urantia en esta tercera fase de la existencia desde los tiempos de Andoni Fonta. Anticipamos con placer la época en que el universo llegue a la etapa de luz y vida, cuando una posible cuarta etapa del ser en la cual seremos totalmente espirituales,
pero nunca se nos ha divulgado mediante qué técnica podemos lograr este estado avanzado y deseable, perdón. ¿Alguna duda, algún aporte? Ok. 2. El panorama de la evolución. La historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y la supervivencia de la mente. Los antepasados primordiales del hombre literalmente fueron el limo y el cieno del lecho oceánico en las bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de las vastas costas de los antiguos mares interiores, aquellas mismas aguas en que los portadores de vida establecieron cada una de las 3 implantaciones de la vida en Urantia. Hoy día existen muy pocas de las primeras especies de vegetación marina que participaron en aquellos cambios importantísimos que dieron como resultado a los organismos intermedios a los animales. Las esponjas constituyen uno de los sobrevivientes de estos primitivos tipos intermedios, aquellos organismos por los cuales se produjo la transición gradual desde lo vegetal hasta lo animal. Estas primeras formas transitorias, aunque no eran idénticas a las esponjas modernas, sí eran muy parecidas a ellas. Fueron verdaderos organismos de transición, ni vegetal ni animal, pero a la larga culminaron en el desarrollo de las verdaderas formas animales de vida. La bacteria, un organismo vegetal sencillo de índole muy primitiva, ha cambiado muy poco desde los primeros albores de la vida. Incluso exhibe cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Gran parte de los hongos representa además un movimiento retrógrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de hacer la clorofila y en cierto modo se han convertido en parásitos. La mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la flora ha evolucionado a partir de antepasados de los cuales también ha descendido la bacteria. No tardaron en aparecer de manera repentina los tipos de vida animal protozoarios superiores. Ha descendido desde aquellos distantes tiempos, pero poco modificada, la ameba, el típico organismo animal unicelular. Luce hoy día de forma muy parecida a como lucía cuando fue el primer y más grande logro de la evolución de la vida. Esta criatura diminuta y sus primos protozoarios son para la creación animal lo que la bacteria es para el reino vegetal. Representan la supervivencia de los primeros pasos de la evolución en la diferenciación de la vida, juntamente con el fracaso del desarrollo subsiguiente. Los primeros tipos de animales unicelulares no tardaron en asociarse en comunidades. Al principio, siguiendo la disposición del Volvox y luego al estilo de la hidra y la medusa. Evolucionaron la estrella de mar, los crinoideos, los erizos de mar, los pepinos de mar, los ciempiés, los insectos, las arañas, los crustáceos y otros grupos muy afines de las lombrices y líquenes, seguidos muy de cerca por los moluscos, la ostra, el pulpo y el caracol. Cientos y cientos de especies intervinieron y perecieron. Únicamente se trae a colación a las que sobrevivieron la prolongada lucha. Tales especímenes no progresistas, juntamente con la familia de los peces, que apareció posteriormente, hoy por hoy representan los tipos estacionarios de animales primitivos e inferiores, ramas del árbol de la vida que no lograron progresar. De este modo, se dispuso el escenario para los primeros animales vertebrados, los peces. De la familia de los peces surgieron 2 modificaciones singulares, la rana y la salamandra. Ahí pueden ver el dibujo de la rana y el de la salamandra. A partir de la rana comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que culminó finalmente en el hombre mismo. La rana pertenece a los antepasados más primitivos de la raza humana que sobrevivieron, pero tampoco logró progresar, habiendo perdurado hasta el presente de forma muy similar a aquella de los tiempos remotos.
La rana es la única especie atávica de las primeras razas protohumanas que vive hoy día en la faz de la Tierra. No sobrevive ahora ninguno de los antepasados de la raza humana entre la rana y el esquimal. Las ranas dieron origen a los reptiles, una gran familia animal que prácticamente quedó extinta, pero que antes de perecer dio origen a toda la familia de las aves y a numerosos órdenes de mamíferos. Probablemente el salto único más grande de toda la evolución anterior al ser humano se haya efectuado cuando el reptil llegó a ser ave. Los tipos de aves de hoy, águilas, patos, palomas y avestruces, todos descendieron de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. El reino de los reptiles que descendió de la familia de la rana se representa ahora por 4 divisiones supervivientes, 2 de ellas no progresistas, las serpientes y los lagartos, juntamente con sus primos los cocodrilos y las tortugas. Una de ellas parcialmente progresista, la familia de las aves. Y la cuarta, los antepasados de los mamíferos y la línea directa de la descendencia de la especie humana. Aunque extintos desde hace mucho, la mole de los reptiles produjo a su paso un eco en el elefante y el mastodonte, y su forma particular se perpetuó en los canguros saltadores. Solo han aparecido en Urantia 14 filiums, siendo el de los peces el último, y no se ha desarrollado ninguna otra clase nueva después de las aves y los mamíferos. Los mamíferos placentarios nacieron súbitamente de un pequeño dinosaurio reptil ágil de hábitos carnívoros que contaba con un cerebro comparativamente grande. Estos mamíferos se desarrollaron a paso acelerado y de muchas formas diferentes. No solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que también se convirtieron por evolución en los tipos marinos, tales como la ballena y las focas, y en los aeronavegantes como la familia de los murciélagos. Si el pobre murciélaguito supiera que le iban a echar la culpa del COVID, ¿qué estaría pensando en esa época? De este modo, el hombre evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron primordialmente de la implantación occidental de la vida en los antiguos mares abrigados que corrían del este al oeste. Los grupos oriental y central de organismos vivientes desde los principios hacían progresos favorables hacia la consecución de niveles prehumanos de existencia animal. Pero, al pasar las edades, el emplazamiento de la vida del foco oriental no logró alcanzar un nivel satisfactorio de condición de inteligencia prehumana, habiendo sufrido repetidas ocasiones y de manera irreparable tales pérdidas de sus tipos superiores del plasma de germen, que se despojó para siempre de su capacidad de rehabilitar las potencialidades humanas, ya que la calidad de la capacidad mental para el desarrollo de este grupo oriental, sin lugar a dudas, era tan inferior al de los otros dos grupos. Los portadores de vida, con la anuencia de sus superiores, manipularon el medio ambiente de tal forma que circunscribieron más aún a estas variedades prehumanas de vida inferiores que venían evolucionando. A simple vista, la eliminación de estos grupos inferiores de criaturas fue una casualidad. No obstante, en realidad fue enteramente adrede. Más adelante, en el desarrollo evolucionario de la inteligencia, los lémures antepasados de la especie humana iban mucho más avanzados en Norteamérica que en otras regiones y por tanto se indujeron a emigrar del ámbito de la implantación occidental de la vida por el puente terrestre de Bering a lo largo de la costa al sudoeste de Asia, donde continuaron evolucionando y beneficiándose por el aditamento de ciertas variedades del grupo central de la vida. Así, el hombre evolucionó a partir de ciertas variedades occidentales y centrales de la vida. Teniendo lugar esto, sin embargo, desde las regiones centrales hasta los en cercano oriente. De este modo, la vida que se plantó en Urantia evolucionó hasta el período glacial, cuando el hombre mismo apareció por primera vez y comenzó en el planeta su carrera pletórica. Esta aparición del hombre primitivo en la Tierra durante el período glacial no fue pura casualidad, fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glacial se adaptaron en todos los aspectos para fomentar la producción de un tipo vigoroso de ser humano, dotado de una capacidad tremenda para la supervivencia. ¿Alguien tiene una pregunta?
Arturo tiene una pregunta, Ana Isabel tiene una pregunta. Gracias, hermano Orlando. Muy buenas tardes, hermanos. La paz sea Buenas. con ustedes. Mi consulta nada más es referente a una palabra en el 2.12 o en el 2.11, creo, filiums. Ujú. ¿Qué significa filiums? Como familias, creo yo. Porque Eh, no quedó claro ahí. Nada más esa es la única duda que Sí, tengo. son sí, como familias. si La me familia de la permiten, familia. oh, perdón, Orlando, sí, No, adelante. está bien, sí. Yo también la busqué en cuanto la dijeron, porque no la conocía, y dice que es una categoría de clasificación de los seres vivos. Por ejemplo, el mejillón y el caracol son especies del filium de los moluscos. O sea, como que dentro de todo el género de moluscos hay distintas clasificaciones. Eso es una categoría. Así Muchas es. gracias. De nada. Y mi pregunta es, de las tres imposiciones de vida, de las tres implantaciones, perdón, que se hicieron, ¿las tres dieron resultado? Bueno, sí nos dicen, a ver, déjame ver el documento, sí nos dicen am, que lo que fue la rama, déjame ver, dice la rama occidental, déjame mirar, Sí, la pedazo lo dice, occidental y la media, creo que ajá, menciona. y las otras, y luego dice que las otras no lograron tener la fortaleza y entonces ellos fueron no manipulando, pero bueno, un poquito haciendo detalles. Mira, quiero leerlo tal. Fíjate, dice, el foco oriental, bueno, a ver, dice, de este modo el hombre evolucionó, dice, los mamíferos superiores se derivaron principalmente de la implantación occidental, ¿ok? Ujú, Y ujú. luego dice, los grupos oriental y central de organismos vivientes desde los principios hacían progresos favorables, pero al pasar las edades, el emplazamiento del foco oriental no logró alcanzar un nivel satisfactorio para la condición de la inteligencia humana. Entonces, bueno, sufrieron pérdidas de manera irreparable y de algún modo ellos hicieron, con permiso, manipularon un poco para que, pues, si no se iban a dar bien, no se dieran. O sea que de Perfecto, las tres, en realidad fue la occidental la que dio mejor resultado. Y las otras dos, bueno. perfecto. Y por lo que entiendo de la occidental, que son los lemures de Norteamérica, los van llevando, van manipulando y los van llevando después Los al llevaron medio. a Asia, claro, hacia Asia, al sudeste de Asia, sí, donde finalmente fue que se desarrollaron. Una parte ahí cerca de la India fue de donde surgieron ellos. Gracias, Flor. Esos animalitos hermosos. Gracias a ti, Isa, un gusto verte. ¿Alguien más? Y gracias, Isa, por tu aportación con respecto a los films. Efectivamente, así es como lo dijiste. Bueno, creo que si no hay más preguntas, le cedemos el micrófono a Laurita. Adelante, Laurita. Ok. 3. El fomento de la evolución. Casi no será posible explicarle a la mente humana de hoy en día en gran parte de los acontecimientos extraños y aparentemente grotescos del progreso evolucionario inicial. Un plan que suponía un propósito estaba funcionando durante toda esta evolución de lo viviente, al parecer extraña, y sin embargo, no se nos permite interferir arbitrariamente en el desarrollo de los modelos de vida una vez que se han puesto en funcionamiento. Los portadores de vida pueden emplear todo recurso natural posible y utilizar todas y cada una de las circunstancias fortuitas que faciliten la marcha del desarrollo experimental de la vida, pero no se nos permite mecánicamente, ni manipular de forma arbitraria la conducta ni el curso de la evolución vegetal ni animal. Se os ha informado que los mortales de Urantia evolucionaron a través del desarrollo de la rana primitiva y que esta cepa ascendente llevaba en potencia dentro de una sola rana. Por poco se escapó de la extinción en cierta ocasión, pero no ha de desprenderse de ahí que la evolución del género humano se hubiese terminado por una casualidad en esta coyuntura.
En ese mismo momento observábamos y fomentábamos no menos de 1000 variedades de vida diferentes, que estaban situadas en emplazamientos remotos y que estaban transformándose por mutaciones. Bien pudieran haberse encaminado hacia distintos modelos del desarrollo prehumano. Esta misma rana atávica representó nuestra tercera selección, habiendo perecido las 2 especies de vida anteriores, a despecho de todos nuestros esfuerzos para conservarlas. Ahí va tu pregunta, Isa, ¿verdad? Incluso la pérdida de Andón y Fonta, antes de que tuvieran prole, aunque habrían demorado, perdón, incluso la pérdida de Andón y Fonta antes de que tuvieran prole, aunque habrían demorado la evolución humana, no la hubiera impedido. Posteriormente a la aparición de Andón y Fonta y antes de que los potenciales humanos de la mutación de la vida animal se agotaran, evolucionaron no menos de 7000 especies favorables que podían haber logrado alguna suerte de desarrollo de tipo humano. Gran parte de estas especies mejores fueron asimiladas ulteriormente por las distintas ramas de la especie humana que estaba expandiéndose. Mucho antes de que el hijo y la hija materiales, los mejoradores biológicos, llegaran al planeta, los potenciales humanos de las especies animales en evolución ya se habían agotado. Se les divulga a los portadores de vida esta condición biológica de la vida animal mediante el fenómeno de la tercera fase de la movilización de los espíritus ayudantes, la cual se desencadena de forma automática y concomitante con el agotamiento de la capacidad de toda la vida animal para dar origen a los potenciales de mutación de los individuos prehumanos. El género humano en Urantia ha de resolver sus problemas de desarrollo mortal con la descendencia humana con la que ya se cuenta. No evolucionarán más razas de las fuentes prehumanas por todo el tiempo futuro, pero lo antedicho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en las razas mortales. Lo que nosotros, los portadores de vida, hacemos por fomentar y conservar las especies de vida antes de la aparición de la voluntad humana, ha de ser el hombre mismo tras el acontecimiento y posteriormente a nuestro retiro de la participación activa en la evolución. En modo general, el destino evolucionario del hombre está en sus propias manos, y la inteligencia científica, tarde o temprano, tiene que reemplazar el funcionamiento aleatorio de la selección natural incontrolada y la supervivencia casual. El planeta, al plantear el fomento de la evolución, cabría señalar que en el prolongado futuro que queda por delante, si en alguna ocasión os unís a un cuerpo de los portadores de vida, tendréis oportunidades de sobra para ofrecer sugerencias y para efectuar cada mejoramiento posible en los planes y técnicas de la administración y trasplantación de la vida. Sed pacientes. Si tenéis buenas ideas, si vuestra mente es fecunda en mejores métodos de administrar cualquier parte de los dominios del universo, por supuesto tendréis oportunidad de presentárselos a vuestros asociados y compañeros administradores en las edades venideras. ¿Alguna preguntilla, alguna sugerencia antes de que lleguemos a ser parte de este equipo de portadores? Laurita, lo dijiste perfecto y entendieron todo. No hay preguntas. Fascinante. Bueno, entonces vamos al siguiente numeral. Bien, 4. La aventura urantiana. No os olvidéis que se nos asignó Urantia como mundo de vida experimental. En este planeta hicimos nuestro 60º intento de modificar y, de ser posible, mejorar la adaptación sataniana de los proyectos de vida nevadónicos, y consta que logramos numerosas modificaciones beneficiosas de los modelos de vida comunes.
Para concretar, en Urantia hemos producido y demostrado de manera satisfactoria no menos de 28 características de modificación de la vida que le serán útiles a todo Nevadón en todo lo venidero. Puse subrayado aparte porque en realidad el que seamos un planeta decimal aparentemente ha hecho muchos estragos en algunas ocasiones, pero ya vemos que en realidad ha producido ya muchas mejoras para el futuro, para otros mundos. Entonces eso nos debería dar gusto también. De algún modo no somos, como dicen por ahí, conejillos de indias, de ninguna manera. Hemos ayudado también a un proceso evolucionario a favor. Bien. Pero el establecimiento de la vida en un planeta nunca es de carácter experimental en el sentido de que lo que no se ha probado o no se conozca se somete a prueba. La evolución de la vida es una técnica eternamente progresiva, diferencial y variable, pero nunca fortuita, incontrolada ni del todo experimental en el sentido casual. Muchas características de la vida ofrecen abundantes pruebas de que el fenómeno de la existencia mortal se planeó con inteligencia y de que la evolución orgánica no es una mera casualidad cósmica. Y esto, vamos a poner atención porque esto es fascinante. Ojalá y nuestros científicos vinieran a ver esto y quizá podríamos cambiar algunas de las prácticas de hoy en día. Cuando una célula viviente se daña, dispone de la capacidad de elaborar ciertas sustancias químicas que están facultadas para estimular y activar las células normales adyacentes de tal modo que éstas comienzan inmediatamente la secreción de ciertas sustancias que facilitan los procesos curativos en la lesión. A la par, estas células normales no lesionadas comienzan a proliferar. De hecho, emprenden la creación de nuevas células para reemplazar toda célula compañera que pudiese haber sido destruida por este daño. Esto se me hace fascinante, verdaderamente. Entonces, quiere decir, nuestro cuerpo tiene la habilidad, la capacidad de regenerarse, de crearse nuevamente, ¿no? Esta acción y reacción química implicada en sanar la herida y reproducir las células es el resultado de haber optado los portadores de vida por una fórmula que engloba más de 100.000 fases y características de reacciones químicas y repercusiones biológicas posibles. Sobrepasan 500.000 los experimentos específicos realizados por los portadores de vida en sus laboratorios antes de acordar en esta fórmula para el experimento de la vida en Urantia. Y aquí viene la invitación a nuestros científicos. El día que sepan más acerca de estos químicos curativos, los científicos de Urantia llegarán a ser más eficientes en el tratamiento de las lesiones e indirectamente sabrán más acerca del control de ciertas enfermedades graves. Desde que se estableció la vida en Urantia, los portadores de vida han mejorado esta técnica sanadora por cuanto se ha introducido en otro mundo de Satania y ofrece más alivio al dolor y ejerce mejor control sobre la capacidad de proliferación que tienen las células normales adyacentes. Hubo muchos rasgos singulares del experimento de la vida en Urantia, pero se destacan 2 episodios. Esto se me hizo muy interesante. Uno, dice, la aparición de la raza andónica anteriormente a la evolución de los 6 pueblos de color, o sea, primero aparecieron Andón y Fonte y posteriormente las razas de color. Y otro detalle, la aparición simultánea posterior de los mutantes Sanjik en una sola familia. Ahorita vamos a hablar de eso si es que tienen preguntas. Urantia es el primer mundo de Satania donde las 6 razas de color nacieron de la misma familia humana. Suelen surgir de diversas variedades a partir de mutaciones independientes dentro de la descendencia animal prehumana y suelen aparecer en la Tierra una por una y sucesivamente a través de plazos prolongados, comenzando con el hombre rojo, pasando por todos los colores hasta el índigo. Otra destacada acción del procedimiento fue la llegada tardía del príncipe planetario. De costumbre, el príncipe aparece en un planeta alrededor del momento del desarrollo de la voluntad, y si se hubiera seguido tal esquema, Caligastia bien pudiera haber venido a Urantia ya durante la vida de Andón y Fonta, en vez de casi 500.000 años más tarde, simultáneamente con la aparición de las 6 razas Sanjik.
A un mundo habitado ordinario se le habría otorgado un príncipe planetario a petición de los portadores de vida durante la aparición de Andoni Fonta, o bien en algún momento posterior a ella. Pero, debido a que Urantia se le había asignado como planeta de modificación de vida, mediante un acuerdo previo se enviaron los observadores Melquisedec, 12 en total, como consejeros de los portadores de vida y en cuanto supervisores del planeta hasta el advenimiento subsiguiente del príncipe planetario. Estos Melquisedec llegaron en el momento en que Andoni Fonta tomaron las decisiones que les permitieron que el estado del pensamiento habitara en su mente mortal. Ese también es un punto interesante. En Urantia, los esfuerzos de los portadores de vida para mejorar los modelos de vida satanianos resultaron forzosamente en la producción de muchas formas transitorias de vida en apariencia inútiles. No obstante, los beneficios ya acumulados bastan para justificar las modificaciones urantianas de los conceptos de vida ordinarios. Pretendimos producir una manifestación temprana de la voluntad en la vida evolucionaria de Urantia y lo logramos. De ordinario, la voluntad no surge hasta mucho tiempo después de la aparición de las razas de color y suele darse por primera vez entre los tipos superiores del hombre rojo. Vuestro mundo es el único planeta de Satania donde el tipo humano de voluntad ha aparecido en una raza anterior a las de color. Eso es más interesante también. Pero al esforzarnos por disponer aquella combinación y asociación de factores hereditarios que a la postre darían lugar a los antepasados mamíferos de la raza humana, nos vimos en la necesidad de permitir que se produjeran cientos de miles de otras combinaciones y asociaciones de factores hereditarios comparativamente inútiles. Al remontarnos al pasado del planeta, al remontaros al pasado del planeta, seguramente os tropezaréis con gran parte de estos subproductos de nuestros esfuerzos, productos que os parecerán extraños. Bien comprendo lo enigmático que algunas de estas cosas le resultarán a la limitada perspectiva de los humanos. Bien. Gracias, Carlito. Vamos a dejar de compartir. Yo no sé si hay preguntas. Yo creo que, bueno, a mí me surgieron un montón de preguntas después de esto. Yo no sé si también les surjan preguntas a ustedes. Adelante, don Jaime Rey. A ver, yo quisiera llamar su atención sobre dos aspectos muy importantes. Flor acaba de tocar un punto que es de una importancia trascendental y que nosotros normalmente no le ponemos atención. Y es el 4, 3 y 4. Es esa capacidad de autosanación que tienen nuestras células. De hecho, nosotros tenemos la capacidad de sanación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a través de la historia, a través de las distorsiones y de mil cosas que han pasado, que no quiero referirme, pero dentro de esas están la industria farmacéutica, nos han alterado el metabolismo y no permiten que nosotros nos curemos porque entonces les tiramos el negocio a ellos, ¿sí? Recordemos que la industria farmacéutica está hecha para envenenarnos, para mantenernos dependientes de drogas que ocultan los síntomas y no solucionan el problema cuando nuestro organismo perfecto, ¿sí?, tiene todas las características de autosanación. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso y ya no nos creemos. Ya nosotros nos dice el médico, no, es que usted se está muriendo, usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión, y ya dijo, no, toda la vida hipertensión. Entonces quedamos clavados a una pastilla para controlar la hipertensión y se nos olvida que nosotros tenemos una genética divina y es unas instrucciones en nuestro ADN que es perfecta, ¿sí? Lo que pasa es que nos distrajeron de ese tema. El otro aspecto que yo quisiera invitarlos, ¿sí? En la clase pasada, ustedes vieron que salieron muchas inquietudes. Yo quiero invitarlos a que ustedes compren una cartulina. Yo no sé si en todos los países les dice cartulina, un pliego de papel, y tracen una línea de tiempo, ¿sí? Y empiecen ustedes a descubrir qué pasa en esa línea y van a poner en 1.000.000 de años, desde van a poner a Andoni Fonta, ¿sí?, a nuestros días. Nos dicen que ha pasado 1.000.000 de años. Y empiecen ustedes en esa línea de tiempo a marcar los acontecimientos. Entonces, primer acontecimiento, aparece Andoni Fonta. Segundo acontecimiento, apareció Nagar. Miren ustedes más o menos si lo pueden ubicar. Tercer acontecimiento, aparece el príncipe planetario. ¿Dónde aparecen las razas de color? Y cuando aparecen las razas de color, miren ustedes dónde aparecen los profetas de las razas de color. Miren ustedes dónde aparece el príncipe planetario y colóquenlo.
Miren ustedes dónde fue la rebelión de Lucifer y colóquenla. Ustedes dónde empiezan todos los eventos a suceder y empiezan a colocarlos en esa línea de tiempo. Suceder dos cosas en su mente maravillosas. La primera, una comprensión impresionante de la información maravillosa que trae esta revelación. Pero algo más importante, los baches cronológicos gigantescos que existen, ¿sí? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, cómo entre la avenida de Andón, entre la avenida del piso planetario, perdón, y la rebelión de Lucifer, y lo que pasa con la Sumeria después, y lo que pasa con todos los eventos que empiezan, porque miren ustedes que los profetas de las razas de color no son todos al mismo tiempo. Muchos son muy posteriores. Entonces, traten de ubicarlos. Y miren ustedes, por ejemplo, nuestros héroes famosos que se llamaban, ¿cómo, Florcilla? Los héroes que quedaron después de la rebelión, allá en el, montados Oh, en el Van Himalaya. y Amadón. Van y Amadón, ubíquenlos ustedes y miren ustedes todo lo que pasa, que es apasionante, ¿sí? Cómo viene la rebelión de Lucifer, cuánto tiempo pasa para que aparezcan Van y Amadón, cuánto tiempo sirven Van y Amadón, y cuando ustedes empiecen a colocar la revelación en una línea de tiempo, la comprensión de ustedes va a ser una cosa maravillosa. Y van a ver también los vacíos para que sus mentes no se cierren a mucha más información que a veces está ajena a la misma revelación, pero que no podemos desechar. Era Muchas gracias, Jaime. De hecho, ¿sabes qué? Es una idea excelente crear, porque justamente algo que hace el libro Durante es traernos hechos, pero ya con una línea de tiempo, lo cual nos permite visualizar toda nuestra historia en tiempo y además con las personas adecuadas y en los lugares adecuados bajo las condiciones que fueron. Se me hace una práctica muy interesante. De hecho, vamos a pensar en ello. Me gustó. Laurita, tenías una pregunta. Pues más que preguntas, sí era lo que comentaba Jaime ahorita, que efectivamente nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autosanación. Córtate, hazte una cortadita, sangras y en un tanto de tiempo empieza a hacer la cicatriz. Quien no lo hace, pues la gente que padece hemofilia, les falta un factor en la sangre que es el factor 8, creo. O sea, qué padre que los científicos verdaderamente le den a favor del sistema inmune, pues todas estas posibilidades que tenemos de autosanar, pero de repente también, como decía Jaime, pues la industria farmacéutica no los va a dejar avanzar. De pronto también les ponen, pues, problemillas ahí para que no avance, ¿no? Porque ese es su negocio, no nos van a querer curar jamás. Era más que nada eso, pues que ojalá que hubiera más científicos con ética. Bueno, de hecho, mi hijo está estudiando la ingeniería en biotecnología y es increíble que en todos los módulos les dan muchísima ética, o sea, les dan así como muchos módulos de eso para que precisamente el manejo de de la vida o de todo, pues esté manejado de una manera muy ética. Era todo. Gracias, Laurita. Y de hecho, no, o sea, no dudo que los primeros médicos o las primeras personas interesadas en sanar que crearon las bases para lo que hoy es la industria farmacéutica, no dudo que hayan intentado verdaderamente de corazón tratar de crear soluciones. Claro, después ya con la práctica y viendo el efecto, pues quizás se desvirtuó un poquito hasta lo que tenemos hoy como ese gran negocio que es. Pero, sin embargo, no sé si es mi impresión solamente, creo que empieza a haber una ligera desviación hacia lo natural nuevamente. Y ojalá y lográramos contagiar eso, porque yo sí creo que aunado a lo que nos dicen en el libro Durante de los portadores de vida, también las plantas fueron creadas para un fin determinado que ayudan, o sea, que trabajan a la par con nuestro organismo, ¿no? Sí. Gracias, Laurita. Claudio, adelante. Sí, bueno, quería hacer un comentario. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, respecto a lo que dijo Laura, sí, de que uno se puede cortar y de alguna manera el cuerpo cicatriza, o sea, hace lo que estabas explicando en la lectura, ¿no? O sea, en nuestro caso por lo menos, es limitado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nos cortamos un brazo, no vuelve a crecer. Sí, en algunas especies. El pulpo, si no me equivoco, es una que si se le corta un tentáculo le vuelve a crecer. A la lagartija le crece la cola de vuelta. Así que bueno, son
más perfectos todavía en lo que tiene que ver con el arreglo corporal. Y otra cosa que de lo que habías leído, ¿no? Que me llamó un poquito la atención sobre lo que era que el príncipe planetario podría haber llegado en la época de Andoni Fonta. A mí me da la impresión de que quizás eran muy poquitos en esa época la población mundial como para realizar el trabajo. Quizás por eso esperaron un tiempo más, pero es simplemente especulación. O sea, también podríamos decir que ya desde el principio estarían bien encaminados y tendrían tiempo para que toda la población mundial pudiera estar guiada a través de lo que es el príncipe planetario. Pero bueno, como dice también el capítulo ¿no? No hay cosas que son al azar, todo tiene algún porqué. Gracias. Muy interesante punto. De hecho, claro, es especulación, pero me he preguntado si llegando el príncipe planetario bajo las condiciones de que Andoni Fonta fueron los primeros seres humanos, si hubiera llegado el príncipe planetario hace 1.000.000, redondeando cifras, hace 1.000.000 de años, si hubiera optado por hacerle segunda a Lucifer, quizá ya hubiera estado tan avanzada la civilización que quizá no hubiera visto ninguna opción favorable en secundar a Lucifer, pero que ya es especulación y bueno, pues ya pasó lo que pasó, ¿no? Contigo. Yo creo que nos plegamos por causa de nuestra deficiencia, digamos, cultural, ¿no? O sea, si uno tuviese más entendimiento de todas las cosas, posiblemente no nos hubiésemos plegado y nos hubiésemos ahorrado muchos dólares de cabeza. Claro, porque siendo pocos habitantes, desde un principio empiezas a educar a esos pocos habitantes y la probabilidad de que se eduque todas las generaciones en la forma correcta, bajo los lineamientos correctos, pues es mayor. Muy interesante. ¿Alguna inquietud más? ¿Algo más? Bueno, vamos a pasarle el micrófono a quien sigue. Adelante. Laurita. Bien. 5. Las vicisitudes de la evolución de la vida. Los portadores de vida mucho nos apenamos por el hecho de que nuestros esfuerzos para modificar la vida inteligente en Urantia se hubiesen entorpecido tanto debido a depravaciones fuera de nuestro control, la traición de Caligastia y la falta de Adán. Pero a través de esta aventura biológica, nuestra mayor decepción surgió de la reversión de cierta flora primitiva hasta niveles de bacteria parasitaria, anteriores a la clorofila en escala tan grande y de manera tan inesperada. Esta eventualidad en la evolución de la flora ocasionó muchas enfermedades aflictivas en los mamíferos superiores, todo en la especie humana más vulnerable. Al enfrentarnos con esta situación que nos causaba perplejidad, dimos por descontadas en cierto modo las dificultades implícitas, pues sabíamos que el mestizaje subsiguiente del plasma vital adánico reforzaría la capacidad de resistencia de la raza mestiza resultante, de tal forma que vendría a inmunizarla de todas las enfermedades producidas por el tipo de organismo vegetal. Pero nuestras esperanzas estaban destinadas a la decepción debido a la calamidad de la contumacia adánica. El universo de los universos, incluyendo este pequeño mundo llamado Urantia, no se administra simplemente de acuerdo con el beneplácito ni con la conveniencia nuestros, ni mucho menos conforme a nuestros caprichos o a la satisfacción de nuestra curiosidad. Los seres sabios y todopoderosos que tienen la responsabilidad de la administración del universo, indudablemente saben bien lo que hacen, lo que tienen que hacer, y así les corresponde a los portadores de vida y les incumbe a la mente mortal, aguardar pacientemente y recluirse en cooperación vigorosa con el régimen de la sabiduría, el reino del poder y la marcha del progreso. Existen, desde luego, ciertas compensaciones por la tribulación, tal como el autootorgamiento de Micael en Urantia, pero independientemente de toda consideración de tal índole,
Los más recientes supervisores celestiales de este planeta expresan su total confianza en el triunfo evolucionario ulterior de la raza humana y en la reivindicación final de nuestros planes y modelos de vida originales. Así es de que sí o sí se va a lograr el plan original. Seamos pacientes. Sí, el mundo va a llegar a luz y vida, eso no hay duda. Y sobre todo es un mundo cuidado porque es un mundo especial. Nuestro soberano vino acá, el soberano de 10 millones de mundos. Y aunque estamos en proceso de llegar a luz y vida, sé que nos cuidan definitivamente. Y el planeta no va a desaparecer, al contrario, va a lograr su estatus de luz y vida. De acuerdo contigo, Laurita. Bueno, ¿quién sigue ahorita? Carlitos. Adelante. 6. Las técnicas evolucionarias de la vida. Resulta imposible determinar con exactitud simultáneamente la ubicación precisa y la velocidad de un objeto en movimiento. Todo intento de medir cualquiera de las dos inevitablemente supone una alteración en la otra. Se enfrenta el hombre mortal con la misma suerte de paradoja al emprender el análisis químico del protoplasma. El químico puede dilucidar la composición química del protoplasma muerto y sin embargo no puede discernir la organización física ni el comportamiento dinámico del protoplasma vivo. Siempre se acercará cada vez más el científico a los secretos de la vida, pero jamás dará con ellos, lo cual no se debe sino a que debe matar el protoplasma a fin de analizarlo. El protoplasma muerto pesa lo mismo que el protoplasma vivo y sin embargo no es lo mismo. En las cosas y seres vivientes existe la dotación original de la adaptación. En toda célula viviente vegetal o animal, en todo organismo viviente material o espiritual, existe un anhelo insaciable por la consecución de un grado constantemente creciente de perfección en el ajuste medioambiental, la adaptación del organismo y una realización cada vez mayor de la vida. Estos interminables esfuerzos de todo lo viviente evidencian que éste entraña un afán innato de perfección. El paso más importante de la evolución vegetal fue el desarrollo de la capacidad de fabricar la clorofila. Y el segundo avance en importancia fue la evolución de la de la espora hasta la semilla compleja. La espora es sumamente eficaz en cuanto a agente reproductor. No obstante, carece de los potenciales de variedad y versatilidad que le son inherentes a la semilla. Un episodio de la evolución de los tipos superiores de animales que resultó sumamente beneficioso y complejo consistió en el desarrollo de la capacidad del hierro contenido en los glóbulos rojos circulantes de desempeñar el papel dual de portador de oxígeno y de eliminador de dióxido de carbono. Era una función doble que hacía el hierro. Llevaba oxígeno y eliminaba dióxido de carbono. Y esta labor de los glóbulos rojos ilustra cómo los organismos en evolución pueden adaptar sus funciones a un medio ambiente variante o cambiante. Los animales superiores, el hombre inclusive, oxigenan sus tejidos mediante la acción del hierro contenido en los glóbulos rojos de la sangre, la cual lleva oxígeno a las células vivientes y de forma tan eficaz, a estas les quita el dióxido de carbono. Otros metales, sin embargo, se pueden adaptar para hacer el mismo propósito. Y aquí nos dan dos ejemplos. En el caso de la sepia, que la vemos allí, ella no utiliza hierro, ella emplea el cobre para esta función. Y en el caso de la asidia, se vale del vanadio. Así que hay otros metales, minerales que pueden hacer esa misma función que nosotros hace el hierro. Se esclarece la continuación de tales ajustes biológicos por la evolución de los dientes en los mamíferos superiores urantianos. Estos ascendieron a 36 en los antepasados remotos del hombre.
y después iniciaron un reajuste de adaptación hacia los 32 en el hombre de los albores y sus parientes cercanos. Hoy por hoy la especie humana tiende hacia los 28. Y en algunas partes se dice que el ser humano tiene 32, pero ¿por qué hay esa diferencia? ¿Cuáles son esos 4 que aquí ya nos están contando? Son las famosas muelas del juicio o las muelas cordales, sí, que ya prácticamente a muchos no nos salen. Y quitando esas 4, pues quedan los 28. El proceso de la evolución sigue progresando activamente por adaptaciones en este planeta. Así que yo pienso que no es que ya terminamos el proceso evolutivo. Los hombres de 2000, 3000, 5000 años en adelante pueden ser un poco diferentes en algunos aspectos a nosotros. Pero muchos ajustes de los organismos vivientes, aparentemente misteriosos, son de carácter puramente químico, del todo físico. En cualquier momento existe en la corriente sanguínea de cualquier ser humano la posibilidad de exceder 15 millones de reacciones químicas con las hormonas producidas por una docena de glándulas endocrinas. Las formas inferiores de la vida vegetal son totalmente sensibles al medio ambiente físico, químico y eléctrico. Pero a medida que asciende la escala de vida, una por una, las ministraciones para la mente por los 7 espíritus ayudantes entran en funcionamiento y la mente se torna cada vez más propensa a los ajustes, la creatividad, la coordinación y el dominio. La capacidad de los animales para adaptarse al aire, al agua y a la tierra no es una dotación supernatural, sino un ajuste superfísico. La física y la química solas no pueden explicar cómo el ser humano evolucionó a partir del protoplasma primitivo de los primeros mares. La capacidad de aprender, la memoria y la respuesta diferenciada al medio ambiente es la provisión de la mente. Las leyes de la física no responden a la capacitación. Son inmutables e invariables. Las reacciones de la química no son modificadas por la enseñanza. Son uniformes y seguras. Aparte de la presencia del absoluto no cualificado, las reacciones eléctricas y químicas son previsibles. Pero la mente puede aprovecharse de la experiencia, puede aprender de los hábitos reactivos del comportamiento en respuesta a la repetición de los estímulos. Los organismos antecedentes a la inteligencia reaccionan a los estímulos del medio, pero aquellos organismos que reaccionan al ministerio de la mente pueden ajustar y manipular el medio ambiente mismo. El cerebro físico, con su sistema nervioso correspondiente, dispone de una capacidad innata para responder al ministerio de la mente, tal como la mente en vías de desarrollo de una personalidad dispone de cierta capacidad innata de receptividad espiritual y por tanto entraña los potenciales del progreso y logro espirituales. Las evoluciones intelectual, social, moral y espiritual dependen del ministerio mental de los 7 espíritus ayudantes y sus asociados superfísicos. ¿Hay algún comentario de... Aquí hay alguna información importante? Por ejemplo, me llama la atención lo último, justamente, que habla de diferentes tipos de evoluciones. Uno siempre piensa en la evolución física o biológica, pero ahí nos habla y nos dice, mira, aquí la leo, evoluciones intelectual, social, moral y espiritual. También estamos en ese proceso entonces de progresar, de evolucionar en estos aspectos, no solamente en el biológico. Y bueno, vamos viendo cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo también es bastante complejo y pues maravilloso. Y además, vuelvo y repito, tal vez lo que comenté hace un momento, yo considero, es mi opinión, que todavía el proceso evolutivo no ha terminado, estamos en él. Lo que pasa es que es tan lento, pues que uno viviendo 70 o 100 años o 1000, 2000, no notará mucha diferencia. Pero pienso yo que el ser humano de muchos años más adelante va a ser un poco diferente a nosotros. Pero bueno, esa es mi opinión nomás. Ahora quiero oír la de ustedes porque ya yo conozco la mía. Quiero conocer la de ustedes. ¿Quién se anima?
Perdón, no encontraba a levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Bueno, un ingeniero en algún momento decía que la ciencia dice que en algún momento el dedo chiquito del pie se va a perder por evolución. Ojalá, para no darnos con los muebles. Pero bueno, no, saben, ahorita a mí que me llama la atención, no sé si siempre ha existido, pero yo veo ahora mucho el tema del autismo. Muy posiblemente dicen algunos médicos que viene derivado de las vacunas, ¿no? No sé, pero sí, como dice Carlitos, sí sigue habiendo todavía cambios y pues seguramente que va a seguir habiendo, pero a mí me está llamando ahorita esto del autismo, que es un tema ahora ya muy, les digo, no sé si antes igual existía tanto y lo llamábamos de otra forma, Ujú. pero eso caería como en, no sé, no sé ni qué opinar, pero sí veo este, más población así. Y eso es correcto, sí. Se ven muchos casos. Sí. Adelante, Orlando. Sí, bueno, mire, el tema del autismo es es algo digno de poderlo mirar al detalle, de tomarse la molestia de mirarlo en retrospectiva por lo menos a 60 años. No existía el autismo y no existía una condición similar. De pronto había un niño que llamaban retraído, pero eso es retraído, no autista, ¿sí? El autismo empieza a incrementarse en la medida en que empiezan a vacunar a las personas. Eh, y la gran cruzada de las vacunas empieza con la famosa poliomielitis, ¿sí? Es donde ellos empiezan a meter cosas en las vacunas. Y una situación jocosa es lo siguiente. eh, Alguien dijo alguna vez que Orlando era autista, y yo les dije, ¿y por qué dicen eso? Dice, es que le gustan los autos. Y resulta que, sí, tenía una colección impresionante de carritos, pero eso hace mucho tiempo. Y no soy autista, nunca lo fui. Oh, gracias, Orlando. ¿Quién más desea comentar? Claudio. No, respecto a lo que acaba de decir Orlando, que posiblemente es cierto, no tengo modo de refutarlo, pero poniendo en la balanza, ¿sí? Especialmente lo que es la polio, ¿sí? La poliomielitis, que fue un problema muy grave hace un tiempo y prácticamente fue erradicada gracias a las vacunas. Yo no sé qué es peor, si tener poliomielitis o tener algunos rasgos de autismo. O sea, a veces hay cosas que hay que poner en la balanza. Eso nomás. Gracias, Claudio. Jaime, adelante. Micrófono, por favor. Mira, con relación a la vacuna, ¿sí? Le voy a contar el caso del polio. Mi hermana menor, sí, tuvo las 3 tipos de vacuna con todos los refuerzos. Y desde los 3 años le dio el polio más fuerte que existía. Estuvo 4 meses en pulmón de acero. No se murió porque mi Dios es muy grande, pero finalmente terminó muriéndose por el polio a los 31 años. ¿Sí? Entonces, eso es paja. El tema de las vacunas, lo que pasa es que es un tema muy complejo y si tú se lo dices a un médico, te saca los ojos. Yo a veces lo discuto con mi yerno y con mi familia, hay una gran cantidad de médicos y se ponen iracundos cuando yo digo eso. Entonces, pues no lo digo, pero yo sé lo que está pasando con el tema de las vacunas. ¿Sí? El autismo es un tema muy complejo. El tema que toca Laurita, lo que pasa es que son temas espinosos que a veces si no tenemos la información completa es mejor quedarnos calladitos para no generar, pero miren ustedes los estudios hoy, miren ustedes los estudios del daño, de la actitud criminal, por ejemplo, que se hizo con las vacunas del COVID, que era un plan específico para despoblar a la humanidad, ¿sí? Y aquí nosotros seguimos siendo los locos y todavía hay quien se vacuna, pero bueno, eso es parte del libre albedrío y cada uno tendrá que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Pero lo único cierto es que el Big Pharma, como se denomina, es una cosa diabólica. O sea, eso es un tema que es mejor dejarlo ahí quietico porque vamos a llevarnos sorpresas. Pero muy pronto todo eso va a ser destapado. Tal que por el momento dejemos la inquietud de Laurita, pero tomen nota.
sigan anotando. Así como les propongo que anoten en su hojita, en su pliego de papel, lo que vamos encontrando en la revelación. Anoten también preguntas de esas porque muy pronto vamos a encontrar las respuestas. Gracias. Gracias, Jaime. Entonces, le doy ahora la palabra a Claudio para continuar con el numeral 7. Adelante, Claudio. 7. Los niveles evolucionarios de la mente. Los 7 espíritus ayudantes de la mente son los versátiles ministros de la mente que sirven a los entes inteligentes inferiores del universo local. Se atiende a esta orden de la mente desde la sede central del universo local o desde algún mundo comunicado con ella. Pero desde las capitales de los sistemas proviene orientación que influye en la función de la mente inferior. En un mundo evolucionario, muchísimo depende de la labor de estos 7 ayudantes, pero son ministros de la mente, no se ocupan de la evolución física, siendo esta el dominio de los portadores de vida. No obstante, la integración perfecta de estas dotaciones del espíritu con el procedimiento natural y ordenado del régimen inherente en el desarrollo de los portadores de vida es causa de la incapacidad del mortal para discernir en el fenómeno de la mente nada más que las obras de la naturaleza y el funcionamiento de los procesos naturales. Si bien ocasionalmente os quedáis un tanto perplejos al explicaros todo cuanto está relacionado con las reacciones naturales de la mente respecto a su asociación con la materia, y si Urantia operara más de acuerdo con los planes originales, observarías aún menos cosas que os llamaran la atención en el fenómeno de la mente. Los 7 espíritus ayudantes se asemejan más hacia los circuitos que a los entes, y en los mundos ordinarios, por todo el universo local, se les dice con otras funciones de ayuda. En los planetas de experimentación de vida, empero, quedan relativamente aislados. En Urantia, debido a la naturaleza singular de los modelos de vida, los ayudantes inferiores experimentaron mucha más dificultad en ponerse en contacto con los organismos evolucionarios que los que habría sido el caso de un tipo de dotación de vida más común. Cabe notar que en un mundo evolucionario promedio, los 7 espíritus ayudantes están mucho más sincronizados con las etapas del desarrollo animal progresivo que lo que estuvieron en Urantia. Con una sola excepción. Los ayudantes tuvieron la mayor dificultad en ponerse en contacto con las mentes en evolución de los organismos urantianos que jamás hubieran experimentado en todo su funcionamiento por todo el universo de Nevadón. Se desarrollaron en este mundo muchas formas de fenómenos marginales, combinaciones confusas de los tipos de respuestas mecánicos y no enseñables del organismo, así como no mecánicos y enseñables. Los 7 espíritus ayudantes no se ponen en contacto con los órdenes de organismo que responden al medio ambiente de manera puramente mecánica. Tales respuestas de los organismos vivientes anteriores a la inteligencia pertenecen únicamente a los dominios de la energía de los centros de poder, los controladores físicos y sus asociados. La adquisición del potencial de la capacidad de aprender de la experiencia señala el comienzo del funcionamiento de los espíritus ayudantes, y estos funcionan desde las mentes inferiores de los entes primitivos e invisibles hasta los tipos superiores en la escala evolucionaria de los seres humanos. Los ayudantes son fuente y el modelo original para la conducta de la mente, que viene a ser algo misteriosa en las rápidas reacciones al medio ambiente material, las cuales no se alcanzan a comprender del todo.
Han de pasar mucho tiempo estas influencias fieles y siempre seguras, llevando adelante su servicio preliminar antes de que la mente animal alcance los niveles humanos de la receptividad en cuanto al espíritu. Los ayudantes funcionan exclusivamente en la evolución de la mente experiencial, hasta el nivel de la sexta fase, el espíritu de adoración. A dicho nivel ocurre aquella superposición inevitable de los ministerios, fenómeno en que lo superior alcanza a nivel de lo inferior para coordinar el advenimiento del logro subsiguiente de los niveles avanzados de desarrollo. Aún más misterio del espíritu acompaña a la acción del séptimo y último ayudante, el espíritu de la sabiduría. Durante todo el ministerio, en el mundo espiritual, el individuo nunca experimenta transiciones abruptas en la cooperación del espíritu. Estos cambios siempre son graduales y recíprocos. Siempre han de diferenciarse los dominios de las respuestas físicas, electroquímica y mental de los estímulos que originalmente en el medio ambiente y a su vez se deben reconocer todas las están fuera de fenómenos independientes de las actividades espirituales. Los dominios de la gravedad física, mental y espiritual son reinos distintos de la realidad cósmica. No obstante, su interrelación es íntimas. Bueno. ¿Algún comentario? Wow, todo el mundo entendió perfecto. Quizás fue muy difícil, entonces no. Nadie se anima. A mí la verdad me mareó un poco, o sea, si bien en otro momento pude entender lo que eran los 7 espíritus ayudantes, en este caso realmente me tambaleó un poco el cerebro, ¿no? En lo que respecta a la explicación. Pero bueno. Sí, creo que es de las lecturas que hay que repetir y repetir y repetir y bajo diferentes perspectivas volver a leer y poco a poco se van asentando, ¿no? Pero interesante, sí. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al siguiente numeral entonces, que es fascinante también. 8. La evolución en el tiempo y en el espacio. El tiempo y el espacio están indisolublemente vinculados. Existe una asociación innata entre ellos. Las demoras del tiempo son inevitables en presencia de ciertas condiciones del espacio. Si la prolongada tardanza en efectuar los cambios evolucionarios del desarrollo de la vida os ocasiona perplejidad, procedo a señalar que no podemos cronometrar el proceso vital hasta desarrollarse a paso más para desarrollarse a paso más acelerado que lo que permiten las metamorfosis físicas del planeta. Tenemos que aguardar el desarrollo físico y natural de un planeta. No disponemos de control alguno sobre la evolución geológica. De permitirlo las condiciones físicas, podríamos disponer la evolución completa de vida en mucho menos de 1 millón de años. Pero todos estamos bajo la jurisdicción de los gobernantes supremos del paraíso y el tiempo no existe en el paraíso. El criterio del individuo para medir el tiempo es la duración de su vida. Todas las criaturas así están condicionadas por el tiempo y por ende consideran que la evolución es un proceso dilatado. Para nosotros, como la duración de la vida no está limitada por la existencia temporal, la evolución no parece ser un suceso tan excesivamente prolongado. En el paraíso, donde el tiempo no existe, todas estas cosas están presentes en la mente de la infinidad y en los actos de la eternidad. Tal como la evolución de la mente depende y se demora por el desarrollo lento de las condiciones físicas, asimismo, el progreso espiritual depende de la expansión mental y el retraso mental lo retarda indefectiblemente. Pero lo anterior no supone que la evolución espiritual dependa de la enseñanza, la cultura y la sabiduría. El alma puede evolucionar a pesar de la cultura mental, pero no sin la capacidad mental y
el deseo, o sea, la elección de la supervivencia y la decisión de lograr la perfección en creciente escala. ¿Y qué es esto? Es hacer la voluntad del Padre Celestial. Aunque no dependa de la supervivencia, de la adquisición del conocimiento y la sabiduría, el progreso, en efecto, depende de ellas. En los laboratorios evolucionarios cósmicos, la mente siempre domina a la materia y el espíritu siempre está correlacionado con la mente. Si estas diversas dotaciones no logran sincronizarse y coordinarse, puede ocasionar retrasos en el tiempo. Pero si un determinado individuo en verdad conoce a Dios y desea encontrarle y llegar a ser como Él, la supervivencia está garantizada a pesar de los obstáculos del tiempo. La condición física puede entorpecer la mente y la perversidad mental puede retrasar la obtención espiritual. Sin embargo, ninguno de estos obstáculos puede vencer la elección hecha con toda la voluntad del alma. Y miren qué hermoso lo que dicen aquí. Es como un proceso que es bien interesante ponerle atención. Nos serviría para llevarlo a cabo también como ejercicio, para hacerlo real. Dice, cuando las condiciones físicas son idóneas, pueden producirse evoluciones mentales repentinas. Cuando la evolución de la mente es propicia, pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas. Cuando los valores espirituales reciben el reconocimiento debido, entonces los significados cósmicos se tornan discernibles y la personalidad, en creciente escala, se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las limitaciones del espacio. Cuando leí esto me llamó la atención muchísimo, porque es como una secuencia, o sea, si las condiciones físicas están bien, la mente va a funcionar de manera genial. Y si la mente tiene una condición propicia, entonces se dan todas esas transformaciones espirituales que eventualmente van a generar todo lo que viene después, una supervivencia. Pero algo que me llamó la atención es lo que dice aquí. Entonces los significados cósmicos se tornan discernibles y la personalidad en creciente escala se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las limitaciones del espacio. Podrán estarse refiriendo, esa especulación, aclaro, podrán estarse refiriendo en estos dos últimos renglones a una fusión con el ajustador. Me refiero porque dice, se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las limitaciones del espacio. Se me hizo interesante para conversarlo, ¿no? Y si no, al menos aquí está la receta. O sea, condiciones físicas idóneas para desarrollar una mente que eventualmente va a dar transformaciones espirituales. Bueno, este documento fue patrocinado por un portador de vida de Nevadón, residente en Urantia. Me encantaría conocerlo. Y fue también preparado por Claudia Fernández, Orlando Puerto, Laurita Zapatero, Carlos García y Flor Robles, y una servidora. Adelante, Rafael. Bueno, yo quisiera también expresar mi admiración de ese último párrafo que remarcaste, Flor, porque si bien es cierto, es importante la preparación académica, es necesaria la espiritualidad y es necesario el ejercicio, es necesarias todas esas otras ramas para poder escapar, como dice, del tiempo y del espacio. Y no basta únicamente una de las ramas. Tenemos actualmente personas de escaso valor ético con doctorados y postdoctorados, ¿no? También tenemos personas que tienen una extraordinaria preparación física, pero no tienen humanidad, ¿no? No tienen empatía, no tienen benignidad en su forma de tratar a los demás. Y así podemos enumerar personas que están solamente desarrolladas o hiperdesarrolladas en un solo eje. Y yo creo que el arte de formarse es tener esa preparación como esférica, ¿no?
en todos los ejes, en todos los ejes. Pero para ello, como dice exactamente el párrafo que mencionaste, la persona, la personalidad debe querer, debe anhelar ese crecimiento físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces sí, es muy, muy bonito. Coincido contigo, Flor, sobre ese último párrafo. Nada más. Gracias, Rafa. Sí, qué interesante. A ver, Orlando, adelante, Orlando. Ok, dos situaciones que yo veo ahí. Una, ese resultado de lo que se acaba de decir, y la otra es el último párrafo que dice que se libera de, no lo recuerdo, ¿cierto? Que dice, Flor dice, ¿será que es el momento, será que nos podemos conectarnos con el ajustador? Naturalmente que sí. Tenemos la capacidad de poderlo hacer en el momento que queramos. Recuerden que el ajustador del pensamiento no es otra cosa que la conciencia pura, que es la partícula de Dios que mora en nosotros, y estamos en capacidad de conectarnos en el momento que queramos. No se necesitan cursos intensivos de 50 años para tener la mente en blanco 30 segundos y conectarse. Lo podemos hacer ahora mismo si queremos. Eso es natural. Y eso que hay ahí, ese anuncio o ese último pronunciamiento del documento, no es otra cosa que la ventana abierta para que lo hagamos. Dejaron esa ventana para que hiciéramos eso, ¿sí? Hay muchas cosas en el libro de Urantia que están ahí, que leemos, pero que no vemos. Recuerden que uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros es poder leer y ver detrás de lo que está escrito y de lo que la gente dice, ¿sí? Y esa ventana está ahí. La otra se refiere a lo que decía Rafael, el tema de los líderes que hoy tenemos, llenos de títulos, ¿cierto? Pero con la moralidad absolutamente desocupada. Yo comparo a estos personajes con tugurios, son verdaderos tugurios. Ustedes saben de qué está hecho un tugurio, ¿no? De muchos cartones. En Colombia, por lo menos a los títulos que se colocan en las paredes detrás se le llaman cartón, el cartón. Cartón es el diploma de aquí o el del curso o el de allá. ¿Sí? Hay personajes en el mundo, no solo en Colombia, cuyas paredes parecen tugurios, absolutamente llenos de cartones, pero nada más que eso, porque es su concepción moral, su concepción de la vida, su concepción del servicio a la humanidad, del servicio al prójimo, que es lo que nos enmarca a todos aquí, ¿cierto? Aprender para poder servir no existe en ellos. Existe la ambición, existe el desmedido descontrol de su mente, pero no existe la capacidad de poder servir y ni siquiera se preguntan si sirven para servir. Nosotros sabemos que no sirven, pero no se lo vamos a decir, ¿cierto? Ellos lo deberían saber por su propio, de su propio sentido, pero no se lo vamos a decir nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, en ese último párrafo que decías, yo iba un poco más allá, o sea, porque sí, o sea, para comunicarse con el ajustador lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés, bajo las condiciones que estés, porque es un fragmento del Padre que está dentro de tu mente. Y sí, por supuesto, no necesitas ningún tipo de situación extra para comunicarte con él. Pero yo quería ir un poco más allá, o sea, un trabajo más profundo. Claro, por ejemplo, sabemos que la mente ya de por sí puede ser atemporal, o sea, en la mente tú puedes ir a eventos que sucedieron antes, sucedieron o van a suceder en el futuro, te los puedes imaginar o no, y no hay un tiempo establecido, porque la mente está fuera de un tiempo como lo maneja el cuerpo, por ejemplo. Y en cuanto al espacio, pues también, porque la mente puede ir a donde tú quieras, el cuerpo se queda donde está, pero la mente puede viajar a donde tú quieras, lugar real o no, puede hacerlo. Yo aquí iba más allá, o sea, y creo que ya lo vamos a ver también cuando lleguemos a la parte de los ajustadores del pensamiento, que hablan de que cuando, como dice, en un cuerpo de hábitos limpios y energías equilibradas, esas deben de ser condiciones físicas idóneas. Ahora, ¿qué es un
cuerpo de hábitos limpios. Ahí está hablando claramente de alimentación y de otras influencias, llámale como tú quieras. O sea, que todo eso impide el contacto con el ajustador. ¿Por qué? Porque alteran la mente, y al alterar la mente, la comunicación con el ajustador no se percibe igual y tampoco se da igual, ¿no? O sea, creo que en ese párrafo hay muchas cosas tras líneas, entre líneas, como se dice, que nos ayudarían como una pequeña recetita de cocina, bueno, perdón, no de cocina, pero como una pequeña recetita para ver qué podemos hacer para lograr, como dice, estas evoluciones mentales repentinas, que no estamos hablando de pensamientos simples, estamos hablando de contacto con el ajustador, y transformaciones espirituales. No estamos hablando nada más de comunicación, sino es transformación, que es algo que va más allá. Se me hace interesante, no sé. Ya lo dejamos para durantear un rato después en otras reuniones, si gustan. Bueno, si no hay más preguntas, cedo el micrófono a don Carlitos si tiene algo que analizar, que decirnos, o don Jaime. Ok, entonces si no hay más inquietudes, dejamos ahí nuestra sesión y nos veremos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga. Gracias por su asistencia. Gracias, Flor. Gracias, Claudio. Gracias, Orlando, Laurita, todos los que participaron, ¿sí?, en esta estupenda lección. ¿Ok? Que el Señor los bendiga y nos vemos la semana entrante. Muchas Un abrazo gracias. fuerte Muchas a todos. gracias, bendiciones. Hasta Noches. luego. Hasta Gracias. luego. Chao.